Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 21, 28, 32. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: no quiero ir. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: voy, Señor, pero no fue. ¿Quién de los 2 cumplió la voluntad de su padre? Contestaron: el primero. Jesús les dijo: en verdad les digo que los publicanos y las prostitutas van por delante de ustedes en el reino de Dios, porque vino Juan a ustedes y les enseñó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no se arrepienten ni le creen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Saludos fraternos para todos. Iniciamos el mes de octubre, mes del Rosario, mes de las misiones. Celebramos también con júbilo en este mes el aniversario 25º de fundación de Radio María en el Ecuador. Y hoy, en este domingo 26º del tiempo ordinario, 1 de octubre, también la Iglesia celebra a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones. Por tanto, que tengamos un mes fructífero en el rezo y la meditación del Santo Rosario, en el apoyo a las misiones con nuestra oración y también siendo nosotros misioneros, y que con júbilo digamos: Señor, gracias infinita por estos 25 años de presencia de Radio María en el Ecuador. Permítanme unas reflexiones en nuestro espacio Dies Domini, el Día del Señor, como decía, en este domingo 26º del tiempo ordinario. Un primer punto de reflexión sobre el texto del Evangelio. Uno de los temas básicos y fundamentales de nuestra vida y de nuestra fe es la relación con el Señor, nuestra actitud ante Él, la disposición que tenemos ante lo que nos pide. En último término, es la importancia que le damos en nuestra vida, si Él es o no es el Dios de nuestra vida. La parábola de los 2 hijos nos coloca de lleno en la actitud que debemos tener respecto de Él. Pues en el ejemplo de estos 2 hijos, el primero recibe una orden que se niega a realizar, pero después se arrepiente, la acepta y la cumple. En cambio, el segundo dice que sí, pero después no lo hace, ignora lo que se le pidió. Estas 2 actitudes son el reflejo de la respuesta que nosotros podemos dar al Señor. La actitud de estos 2 hijos nos ayudan a darnos cuenta que la fe, más allá de conceptos o ideas, requiere decisión. Es una opción que implica un compromiso de adhesión vivencial, que lleva a asumir las enseñanzas del Señor Jesús, haciendo de ellas un estilo de vida. De ahí que requiere una comunión de vida e intenciones con el proyecto que el Señor nos plantea, y esto se obtiene en relación con la docilidad y apertura de obediencia y de seguimiento a sus enseñanzas. En sí, este texto es sumamente elocuente para mostrarnos la disposición y la actitud que debemos tener ante el Señor, donde el conocerlo implica vivir como Él. Seguirlo es adherirse a sus enseñanzas y a su estilo de vida con un sí radical. Estilo de vida que se refleja en nuestra comunión con Él, viviendo de acuerdo a sus enseñanzas, cumpliendo sus mandatos, viviendo como Él lo hizo.
No basta con decir Señor, Señor. No basta con decir sí, sí, sí y después no vivir, sino que el sí debe cambiar nuestra vida y debe llevarnos a actualizar en nosotros el proyecto de amor que el Padre Dios tiene para nosotros. Solo por poner un ejemplo, fijémonos por ejemplo en cuántos sacramentos se celebran con mucha devoción, con mucha fe, e incluso se hacen renuncias al pecado, se renuncia al maligno, a sus obras, y después de la celebración se va a la casa y se termina precisamente haciendo lo contrario, en un bautizo, en una confirmación, en un matrimonio. En el templo decimos sí, 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 y en la fiesta le decimos un no rotundo al Señor. Y de ahí que debemos meditar y cambiar. Segundo, ¿qué nos comunica el texto para nosotros comprometernos con la obra del Señor? Jesús cuenta esta historia a los jefes del pueblo, afirmando con claridad que son ellos que no han querido escuchar la voz del Señor a través de Juan, y que por esto en el reino de los cielos están superados por los publicanos y las prostitutas, que en cambio sí creyeron en Él. Por eso, precisamente los publicanos y las prostitutas nos precederán en el reino de los cielos. Ellos serán los primeros en ir. De allí que estemos llamados a un arrepentimiento de corazón y a escuchar humildemente la voz del Señor. Porque si no acepto su corrección y no confío en Él, pues a lo mejor no entraré en el reino de Dios. Este juicio sobre el que la liturgia de hoy nos hace pensar es un juicio que da esperanza al mirar nuestros pecados. Somos pecadores, claro que sí. Cada uno de nosotros conocemos bien la lista de nuestros pecados y podemos decir, Señor, te entrego mis pecados, la única cosa que podemos ofrecerte, pues tú mismo nos dices, vengan a mí los que están cansados y agobiados, entréguenme sus cargas, pero lleven mi cruz. Cuando nosotros seamos capaces de decir al Señor, Señor, estos son mis pecados, no son los de este o de tal o cual, no, son los míos, Señor, tómalos tú. Así quiero que me limpies, que me modifiques, que me transformes con tu gracia, con tu amor. Por eso, con esta parábola, Jesús reafirma su predilección por los pecadores que se convierten y que nos enseña que se requiere humildad y humildad profunda para acoger el don de la salvación. Por eso San Pablo, en la carta a los Filipenses, nos exhorta a la humildad diciendo, no hagan nada por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerando a cada cual como superiores a uno mismo. Qué importante escuchar la palabra santa. Tercera reflexión. ¿Cuál es el compromiso al que estamos llamados frente a la palabra? Veamos a Jesús que sale en defensa de los que son sinceros ante Dios y que llama la atención y corrige a los que se creen impecables. Y por tanto, estoy llamado a preguntarme este momento, ¿en qué grupo me ubico? ¿Entre los fariseos o entre los publicanos? ¿Qué importancia da a la enseñanza que el Señor se transmite en su palabra? ¿Hasta qué punto llego a asumir esas condiciones radicales de vida? ¿De qué manera alimento la fe y profundizo en lo que es propio y característico de lo que significa ser y llamarse cristiano? También puedo preguntarme, ¿qué estoy haciendo para demostrar con mi vida, con mis actitudes, que en verdad estoy llamado a renovar con mi vida? No solamente mi vida, sino la vida de los demás. Y cuarta reflexión, ¿cuáles son los compromisos que debemos asumir para hacer realidad esta parábola de los dos hijos? Que aunque en principio diga no quiero, pero que vaya y renueve. No tengo que ser espectador, tengo que ser protagonista. ¿Cómo? Primero, después de leer el Evangelio, es hora de decidir. ¿Cuántas veces le he dicho al Señor ahora, pero se ha quedado en solo ofrecimientos? Hoy
es el día para asumir el compromiso. Segundo, descubrir las contradicciones de la propia vida y entregarlas al Señor, sin hipocresías, con sinceridad y honradez, pidiéndole al Señor que me cure, que me sane, que me haga libre para hacer su voluntad. Tercero, dejarme amar por el Señor, dejarme amar profundamente, que Él invada cada rincón de mi vida. Cuarto, que examine lo que me falta dar para un sí radical, que mire mis limitaciones, pero también mire el amor infinito de Dios dispuesto a permitirme cada vez a que regrese a Él. Quinto, valorar a los sencillos, que muchas veces con una fe tan diáfana, tan transparente, son capaces de decirle sí al Señor todos los días. Sexto, que no deje simplemente en compromisos los ofrecimientos que hago. ¿Cuántas veces me he comprometido con visitar a un enfermo? Con decirle, es hora, llegó el momento de cambiar, de renovarnos con el poder del Espíritu bendito del Señor. Por tanto, que todas las personas que están alejadas del reino, al entrar en contacto con nosotros, se vean transformadas, porque ven de nosotros el testimonio, la fe, la esperanza y la caridad. Con un abrazo lleno de bendición, vivimos este domingo con el que arrancamos el mes de las misiones, el mes de Santo Rosario, el mes del aniversario de Radio María, y celebremos con júbilo a Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de los misioneros. Señor, danos coherencia para vivir radicalmente este sí, para ser tu sí permanente, y perdónanos nuestras deficiencias, nuestras negaciones a tu proyecto. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo fraterno, que Dios nos bendiga, pasen bien.